Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todos. Y para mí un honor realmente hoy estar del otro lado, como quien dice. Así que gracias Horacio Grande y Horacio Junior por esta oportunidad de compartir la palabra. Así que bueno, un placer y deseo que pueda ser de utilidad y servir el mensaje de hoy. Así que un saludo a todos, bueno, a los que no nos hemos saludado todavía. eh, Muy buenas tardes, espero que sean bienvenidos a esta reunión y que, bueno, que el Señor pueda glorificarse hoy bueno, y manifestarse en la vida de cada uno de nosotros y, bueno, obrar conforme a su palabra y que en este tiempo Él nos pueda conducir. Así que, bueno, el tema que traje hoy se llama, el título, El desierto en el camino del creyente. Y, y bueno, básicamente tiene que ver con los desiertos que se presentan a lo largo de nuestras vidas. Y el desierto es, digamos, uno de los escenarios y una de las palabras muy presentes también en la Biblia, porque está muy vinculado a la historia del pueblo de Dios. De hecho, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, luego de haber estado de esclavo muchos años en el desierto, Dios, eh, perdón, haber estado de esclavo en Egipto muchos años, Dios lleva al pueblo de Israel al desierto. Entonces, lleva a su pueblo al desierto, pero siempre con un o sea, con un propósito. Entonces, si bien luego de que el pueblo de Israel haya sido libre de la esclavitud, primeramente es llevado al desierto. En el desierto empiezan a manifestarse un montón de experiencias nuevas que el pueblo hasta ese momento no había vivido y que eran cosas nuevas para las personas. Este estar en el desierto y pasar por el desierto tenía un fin. Entonces, ese mismo fin es el que se puede constituir cuando se nos presenta un desierto en nuestras vidas y nos toca transitar por esa tierra árida, por esa tierra desconocida y por esa tierra en la cual evidentemente nuestro paso por ese lugar va a tener un propósito y no vamos a salir siendo los mismos luego de haber transitado por ese desierto. Entonces, si tuviéramos que visualizar o traer a nuestra mente en este momento la idea de cómo es un desierto, físicamente hablando, es un lugar despoblado, inhabitado, también puede ser un terreno arenoso, pedregoso, que carece de vegetación debido a las escasas precipitaciones y por ende también afirmar que es un ecosistema que recibe menos de 250 milímetros de precipitaciones al año y que las duras condiciones ambientales hacen que estos desiertos cuenten con poca o ninguna población estable. Por eso es uno de los escenarios naturales más sorprendentes, pero también uno de los más peligrosos. Por ejemplo, los insectos, los escorpiones, las serpientes, las temperaturas extremas en el día y en la noche, o sea, el calor intenso en el día, el frío extremo en la noche, son algunas de las amenazas que enfrenta cualquier persona que se tenga que adentrar en un desierto. Por eso también es que el riesgo principal que pone en juego la vida del ser humano en un desierto es la falta de agua. Es una de las cosas más comunes que una persona que se va a adentrar en un desierto pueda morir por esa falta de agua. Y un detalle también interesante es que el desierto tiene un paisaje homogéneo que provoca que cualquiera pueda perder el camino y extraviarse. Por eso es que una brújula es el único aparato capaz de ofrecer una guía fiel. Ahora bien, toda persona que atraviesa por un desierto, en lo único que está pensando es en salir de ahí. Es lo primero que se le viene a la mente cuando se presenta ese desierto. Entonces,
Digamos que el desierto no sería un lugar común al cual pensáramos ir de vacaciones, al menos para quedarnos como una estadía, tal vez sí para verlo de lejos, pero no para quedarnos a vivir. Y, y por eso es común que la persona quiera gastar toda su energía para salir de ese desierto mientras busca sobrevivir. Entonces, hasta acá, haciendo referencia a lo que terrenalmente representa el desierto en el aspecto físico. Pero el libro de Oseas, en el capítulo 13, versículo 5, dice: yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Entonces, el desierto también es una expresión que utilizamos para referirnos a los momentos difíciles que enfrentamos en la vida. Entonces, la sequedad, la soledad, la adversidad, los momentos de definición, los silencios de Dios, situaciones como la tristeza, un corazón roto, un deseo que no se cumple, una necesidad que no se satisface, la decepción. Podemos sentir un vacío en nuestra alma en el que sentimos que nada nos llena, nada nos sacia, y mientras más nos empeñamos en llenar nuestro corazón con cosas que no lo llenan, más experimentamos ese vacío. Y también, por ejemplo, la insatisfacción, sentimos que nada de lo que hacemos tiene sentido, nos acostumbramos a la rutina y a veces sentimos como que la vida se nos va de las manos y se vuelve como algo intrascendente. Nos sentimos derrotados, también el desánimo aparece como un actor en escena. Entonces, todas estas situaciones son sinónimos de ese desierto al que utilizamos como expresión para referirnos a estos momentos difíciles, pero la buena noticia es que el desierto también representa el lugar a donde Dios se revela y donde el creyente puede encontrarse con Él. Y quiero que busquemos el Salmo en el capítulo 107, versículo del 4 al 6. Me gustaría que leamos ahí qué nos dice ese pasaje al respecto. Así que luego que lo tengan, si alguien lo quiere leer. ¿Lo podés repetir, Santi, cuál era? Sí, Salmo 107, versículo 4 al 6. Bueno, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Bien, entonces dice que estaban perdidos, que estaban desorientados, que había hambre y sed, que su alma desfallecía, y vemos que la necesidad los condujo a buscar de Dios. Entonces, si sentimos que estamos atravesando por un desierto, podemos hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿para qué estaremos pasando por este lugar? ¿O qué sentido tendrá este desierto en mi vida? Porque si logramos descubrir el motivo, vamos a entender cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros en este desierto. Y aún así, por más que no lo entendamos en un primer momento, si estamos aferrados a Dios, tenemos confianza para afirmar que todo desierto que se presente como escenario en nuestras vidas va a tener un propósito en nuestras vidas cuyo final será favorable. ¿Por qué? Porque dice que clamaron a Yahweh en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Entonces vemos que Dios nunca deja que esa necesidad, que ese clamor, que esa búsqueda intensa en respuesta a nuestro pedido quede sin una respuesta. Por eso, miren cómo es importante no poner nuestra mirada o nuestro foco en ese paisaje homogéneo del desierto que ven nuestros ojos en ese momento, que puede ser la tristeza, puede ser el vacío, puede ser la necesidad, puede ser la dificultad, sino
qué importante que es saber que si nosotros involucramos al Señor en ese desierto, Él nos va a conducir mientras dure nuestro tiempo de estadía por ese desierto. Quisiera agregar también algunas diferentes maneras de por qué podemos estar transitando por un desierto. Y una de ellas es que vivimos en un mundo frágil y nadie está inmune a las amenazas que se viven afuera en el mundo. Sea una enfermedad, sea un problema económico, sea que no hay gasoil, sea un accidente, sea una relación que no mejora, sean las diferentes situaciones que varían en el país, en la ciudad donde vivo, en mi entorno, en el ámbito de trabajo. Entonces, ese desierto, que yo acá en el escrito puse el desierto natural, básicamente es la atmósfera en la que nos movemos permanentemente, donde todas las personas estamos expuestas a las diferentes amenazas y situaciones difíciles que nos toca enfrentar. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y quise incluir este texto como para tener en cuenta que si amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos, si permanecemos fieles a Él, no importa cuáles sean las circunstancias que se presentan en nuestras vidas, sino que el Señor va a acomodar las cosas para que esas amenazas, esas circunstancias difíciles, esos momentos de adversidad no nos terminen destruyendo y constituyéndose en enemigos que vayan a bloquear el avance de nuestra marcha en ese desierto, sino que por el contrario, con la guía del Señor podamos sortear esos obstáculos y poder obtener resultados favorables de ese desierto que se va a constituir también en una prueba en nuestras vidas. Y digo en una prueba porque Dios también permite el desierto para que podamos ser probados. Me gustaría ahora que busquemos el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 al 13. Bueno, ¿lo leo? Bueno, Bueno. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y allí en el desierto 40 días estuvo, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. bien. Vemos que nuestro Señor también tuvo que ir al desierto, y en este caso fue una prueba que el Señor tuvo que pasar antes de iniciar su ministerio. Ahora, qué tremendo si nos ponemos a analizar la cantidad de cosas maravillosas que nuestro Señor hizo a lo largo, desde el comienzo de su ministerio, la catarata de bendiciones y cómo su paso por esta tierra impactó de semejante manera para producir cambios en las personas, para hacer que las personas se vuelvan a Dios, pero anterior a estos sucesos buenos que el Señor iba a hacer, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. O sea que fue necesario pasar por esa prueba para luego que se puedan materializar cosas tremendamente buenas de parte de Dios. Entonces, el desierto se puede constituir también en una prueba, y cuando lo empezamos a ver con estos ojos, o sea, con ojos de que realmente el desierto no me va a matar, no viene para terminar con mi vida, sino que puede constituirse en un paso para estimular mi fe, para realzar mi fe,
para templar mi carácter, para moldearme en algún aspecto de mi vida en el cual debo ser tratado, para rendirle algún área de mi corazón al Señor y luego obtener mejores resultados, quizás resultados que hasta acá no he podido obtener, pero que después de esta prueba seguramente sí los voy a poder alcanzar. Entonces, cuando empezamos a verlo con esos ojos, empezamos a considerar que todo esto comienza a tener un mejor sentido en nuestras vidas. Entonces, en el desierto Dios moldea nuestro corazón, en el desierto aprendemos a depender de Dios y la necesidad siempre nos impulsa a buscar una salida. Es por eso que el desierto es un tránsito y no un estancamiento en nuestras vidas. Por eso, cuando estamos atravesando una situación difícil en nuestras vidas, es cuando más hay que agilizar la marcha, estando en el desierto. Por lo general las personas, cuando caemos en un problema o estamos envueltos en una situación de la que no podemos salir, por lo general la misma situación, por la inercia con la que viene, o tal vez por el impacto fuerte, tal vez con el que golpea violentamente nuestras vidas, hace que nos paralicemos, o que nuestra fe de bien que estaba allá arriba, en el pico, número 100, y de golpe, bajó a cero, pero ahí es cuando más tenemos que pedir al Señor que nos fortalezca y tener presente que solamente con nuestra marcha, ¿sí?, vamos a contrarrestar que el desierto se constituya en algo que nos pueda paralizar, porque si marchamos en fe, vamos a empezar a obtener los resultados positivos que deseamos obtener para salir de ese desierto. Vemos que en una ocasión Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, cuando en ese momento era cuando ya estaban saliendo, estaban huyendo de Egipto, el pueblo de Israel, estaban llegando al mar. Moisés clama al Señor porque dice: no tenemos escapatoria, tenemos mar de un lado, ejército del enemigo del otro lado, y ahí es cuando Moisés le pide a Dios ayuda, y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, vemos que en el desierto se van a presentar distintas ecuaciones y distintos tipos de escenarios, donde siempre va a haber un momento en el que vamos a clamar a nuestro Dios, pero también va a haber un momento en el que tenemos que actuar, en el que tenemos que actuar en fe, en el que tenemos que ponernos de frente a la situación, en el que tenemos que buscar cuál es la parte que nos toca hacer a nosotros, y en el que tenemos que accionar y enfrentarnos a esa persona con la que tenemos que hablar y ver qué cosas están a nuestro alcance poder hacer para que esa situación mejore, y simplemente confiar que Dios está con nosotros, confiar que este desierto que hoy se presenta en nuestras vidas, al menos desde la mirada de Dios, no es para nuestra destrucción, sino para nuestra edificación. Vamos a buscar ahora el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Bien, y el 15 también. Bueno, y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra a Egipto. Bien. Acá
Esta palabra que está en el libro de Oseas hace referencia especialmente a Israel, al pueblo de Dios, y cómo, digamos, lo duro, la dureza del corazón de su pueblo, de que cuando en la misma medida que el Señor siempre permanece fiel a su pueblo, aún así a veces no alcanza con las maldiciones producto de la desobediencia, con lo duro que la vida nos golpea cuando le damos la espalda a Dios. Y acá el Señor dice que Él dice: yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Creemos que siempre de parte de Dios está esa iniciativa y ese deseo de que nos vaya bien, y que por eso el Señor quiere que en ese desierto, en esa necesidad, que tal vez si no la llegamos a padecer, nuestro corazón no estaría sensible y dispuesto a oírlo, a obedecerlo, a entender qué es lo que esta situación quiere hablarnos o quiere decir en nuestras vidas. Y la palabra acor, que está ahí en la Biblia, quiere decir dificultad. En otras versiones, desgracia. Entonces, toda dificultad, desgracia, problema, aflicción, inconveniente, barrera, y podríamos agregar que toda soledad, tristeza, malestar, como elementos que vamos a encontrar en este desierto, la buena noticia con todas estas cosas es que Dios modifica los escenarios y hace nacer esperanza allí donde antes hubo problemas. Entonces nos devuelve la expectativa, algo deseado, algo que se anticipa ansiosamente, algo por lo cual uno está esperando. Entonces, que Dios nos va a tratar como lo haría un esposo muy afectuoso con una esposa infiel. Entonces, en lugar de hacer de ella un escarmiento, la lleva en privado, habla con ella, razona con ella, la encamina en la buena conducta, le promete pasar por alto y perdonarlo todo si ella corrige sus caminos, pero mientras tanto provee lo necesario para sus necesidades y su sostenimiento confortable. Quiere decir que a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, aún en ese desierto, y por más difícil que sea la situación por la que podamos estar atravesando, aún así el Señor sigue siendo nuestro proveedor. Y por eso nos abre el Señor una puerta de esperanza. ¿Para qué? Para que podamos reconciliarnos con Él, para que podamos regocijarnos con Él como lo fue al principio, como cuando Él tomó a su esposa por primera vez de la mano para hacerla suya, para hacerla propia. Por eso es que fue necesario ir al desierto, lo que dice en el libro de Oseas. ¿Para qué? Sujetar las necesidades, pruebas temporales, entonces, para que de esta manera fuese más preciosa la gracia de Dios en contraste con el desierto. Entonces, ese contraste justamente del desierto y de la gracia de Dios hace que realmente podamos degustar, o sea, tomar valor de lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque si no tuviéramos que pasar nunca por el desierto, realmente no hubiéramos conocido la gracia de Dios, que es realmente lo más maravilloso que las personas podemos experimentar acá en esta tierra. Quiero que leamos ahora el capítulo 2, pero versículos 6 y 7 también de Oseas.
Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces diré, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Bien, esa palabra seto dice, bueno, es una delimitación de arbustos o árboles generalmente establecidos y mantenidos como para formar una cerca o una barrera. Y ese pero, cuando dice en el pasaje que leamos anterior, dice, pero he aquí que yo la traeré, ese pero establece un límite al castigo, a las tribulaciones y al sufrimiento. Entonces, ¿pero qué es lo que nos está diciendo este pasaje? Dice que vamos a salir en busca de esos amantes que teníamos antes y que no los vamos a poder alcanzar, que los vamos a buscar, pero no los vamos a poder hallar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos en busca de aquellas cosas que creemos que pueden saciar nuestra alma, pero que ya no la llenan, al menos como la llenaban antes, entre comillas, ¿sí? Vamos a ir en busca de nuestro primer marido, del que realmente es nuestro marido. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que es común que cuando las cosas no salen como las planeamos, nos desanimemos primeramente, pero que también nos querramos volver al mundo, a los viejos hábitos, a los antiguos métodos para obtener las cosas, a las juntas que antes teníamos, o nos enojamos con Dios y nos rebelamos por estar en este lugar. Entonces, cuando estamos en el desierto, tenemos sed. Esa sed de nuestra alma hace que querramos saciar nuestra necesidad, pero no siempre lo hacemos con el contenido correcto. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, cuando estamos en el desierto tenemos sed y esa sed nos lleva a saciar nuestra necesidad. Ahora, así como el Señor nos ofrece su agua viva, ya que Él es la fuente, también el enemigo nos ofrece otras alternativas. Pueden ser falsas creencias, tips mágicos de otras religiones para ser feliz, tomar ejemplo de lo que vemos en una novela o en una película, recibir un mal consejo de alguien exitoso, pero que no está en el camino del Señor. Y dice el Salmo 42, versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, así como está esa necesidad de nuestra sed, vemos que el Señor es esa fuente de agua viva. Entonces, es Él esa fuente a la que tenemos que estar permanentemente conectados, porque esa fuente de agua viva es de la que se va a nutrir nuestra alma, no solamente para fortalecernos en ese desierto, sino también para tener la fuerza necesaria y suficiente de poder continuar marchando, recibiendo lo que nuestra alma debe recibir para poder tener la fuerza, para poder tener los sentidos despiertos, para estar atentos y para saber de qué manera nos tenemos que conducir mientras sea esta permanencia por el desierto. ¿Por qué? Porque la sed nos va a llevar a buscar, a querer saciarnos con cualquier cosa, con lo primero que encontramos. Entonces, si venimos de correr una maratón, seguramente vamos a querer tomar agua, pero si no hay agua, y vamos a tomar Coca-Cola, vamos a tomar Priti, vamos a tomar Sweetie, vamos a tomar lo primero que nos den. Entonces, eso pasa con nosotros. Cuando las cosas no nos funcionan como queremos, y bueno, si el Señor no me responde,
a lo mejor le empezaré a prestar más atención a lo que me dice un amigo, pero que tiene otra religión, o a lo que leí en una revista, o a lo que vi en una película, o a lo que se me ocurre que puede funcionar a mi manera, pero que está desalineado con la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que todas esas fuentes a las que estoy yendo a buscar contenidos, voy a empezar a meter contenidos a mi vida que no van a producir resultados buenos. Al contrario, hasta me pueden proporcionar más enfermedad o más dificultad de la que hoy estoy viviendo, porque vemos que el desierto es un tránsito, es una marcha, dijimos que no es un estancamiento, entonces la única fuente es nuestro Dios, y el único que tiene esa agua viva para darnos lo que necesitamos y de esta manera poder seguir marchando mientras dure nuestro tiempo de paso por el desierto, es Dios. Por eso, tener presente que Él es esa fuente de agua viva y que no tenemos que caer en el error de cavar esas cisternas que están rotas, que no retienen agua, que nos proporciona el mundo, que ya las probamos en algún momento y nos dimos cuenta que realmente no nos saciaban, no nos daban esa saciedad para la cual nuestra alma fue hecha por el Señor, y de recibir lo que realmente Dios tiene para darnos, que es esa agua viva. Entonces, esa agua viva es de lo único que se tiene que nutrir nuestro interior para poder continuar nuestra marcha en el desierto. Y ahora quiero que busquemos, ya que andamos por Oseas, el capítulo 14, pero versículo 9. ¿Quién es el sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Bien. Ahí la palabra dice que los caminos de Jehová son rectos. Dice, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Es interesante esto de que son rectos. O sea, cuando habla que son rectos, es como que yo me imagino, no sé, la autopista recién hecha, recién pavimentada, todavía ni siquiera la pintaron, ¿sí? Y podés ir ahí a 130 como si nada, ni sentís que vas arriba del auto. Y creo que ese es el camino que el Señor nos quiere proporcionar, por el cual quiere que andemos. O sea, no quiere que sintamos que agarramos un saltito, que agarramos un pozo, que esa molestia que se siente cuando vamos por un camino de ripio, cuando agarraste un pozo y sentiste que casi te vas ahí por la banquina. Ahora, dice que ese mismo camino, ¿sí?, que el Señor proporciona, que es recto, dice que los justos van a andar por ellos, mas los rebeldes van a caer en ellos. O sea, ¿cómo es posible que por un mismo camino, para algunos pueda ser el mejor camino o la mejor ruta que podían elegir, y para otro a lo mejor termina siendo, no sé, el peor viaje de su vida? Y básicamente la palabra de Dios es la luz baja y la luz alta cuando viajamos en la ruta. Si la oímos y obedecemos, vamos a llegar siempre al destino correcto. Ahora, sin esa luz, no vamos a ver el camino y nunca vamos a encontrar cuál es esa salida satisfactoria que estamos esperando. Entonces, quienes obedecen la palabra de Dios, quienes obedecen las señales que están, las señales de tránsito, de máxima, de mínima, de encienda la luz,
¿qué va a pasar? Quienes obedecen van a disfrutar de andar en el camino, aun cuando el desierto se hace parte del paisaje. Entonces, ya que este desierto es un paso y no una permanencia en nuestras vidas, si obedecemos la palabra de Dios, vamos a poder disfrutar aún del desierto cuando nos toca transitar por él. Ahora, quienes no obedecen las instrucciones para este camino, el mismo camino se va a constituir en un tropiezo. Dice Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice que el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, miren qué importante cómo el Señor siempre nos proporciona las herramientas y nos da los recursos para que ante cada dificultad, ante cada escenario difícil que la vida que se nos presenta en la vida, ¿sí?, con la ayuda de nuestro Dios podamos, utilizando los recursos que Él nos da, salir victoriosos ante una prueba, ante un momento de dificultad, ante una situación por la que no nos gusta estar pasando, pero que en las manos de Dios ese escenario difícil, ¿sí?, que comenzó siendo una maldición, el Señor lo va a convertir en una bendición. Por eso es interesante analizar lo que sucede, la historia del pueblo de Israel a lo largo de su paso por el desierto en esos 40 años. Miren cómo hubo una generación que se tuvo que perder a lo largo de todo ese paso por el desierto, básicamente por no dejar que el Señor trate digamos, entregar su corazón en partes y nunca permitir que el Señor pueda llegar a tratar en la profundidad con ellos. Y esto hizo que al no haber una entrega total, una rendición de parte del pueblo ante el Señor, y bueno, una generación entera se tuvo que perder, y cada vez que había pecado en el pueblo, cada vez que había desobediencia, cada vez que le daban la espalda a Dios, y bueno, se apagaba la brújula, ¿sí? Se desconectaba, se perdía el wifi, se perdía la conexión. Entonces, si veníamos bien, veníamos por el camino recto, automáticamente pasamos a caernos en el camino, entonces otra vez se perdió la señal y de nuevo a reconectar. Y de nuevo a volverse a Dios, a arrepentirse de sus pecados, volverse al Señor, y de esta manera, ¿para qué? Para retomar el sentido de la marcha. Hubo solamente 2 personas, que fueron Josué y Caleb, ¿sí?, que fueron fieles a la promesa, que fueron fieles al llamado y al propósito de Dios, y que ellos pudieron sí llegar al destino. Ellos sí pudieron ser partícipes de la tierra prometida, pero ¿por qué? Porque anterior fueron fieles en el desierto. Entonces, si somos fieles en el desierto, también vamos a poder sacar provecho y participar del cumplimiento de las promesas de Dios y de la gracia de Dios también en la tierra prometida. Entonces, miren qué linda esperanza que también nos proporciona el Señor, de que el desierto no es que tiene que venir para quedarse en nuestras vidas, sino que realmente lo podemos tomar como una antesala y como un tiempo de preparación a donde si nos dejamos tratar por el Señor, si dejamos que Él trate con nuestro corazón, ¿sí?, todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos mostrar en cuanto a fidelidad con nuestro Dios, van a ser beneficios no solamente para nosotros, sino un aprendizaje que nos va a dar frutos muy favorables, y que al mismo tiempo van a ser de alguna manera el precio a pagar también
para luego gozar de los beneficios de estar en la tierra prometida. Quiero que, bueno, antes de pasar a otro texto, me anoté algunas cosas para... ¿Qué cosas hacer? ¿Qué cosas hacer mientras estamos en el desierto? Y lo primero que puse fue obedecer. Y me anoté que la obediencia a Dios es la brújula que nos indica el sentido de la marcha. O sea, es lo que va a hacer que nuestros pasos no sean en vano mientras estemos en ese desierto. Porque muchas veces estamos acostumbrados a simplemente andar por la vida, o a veces la rutina, la vida cotidiana, la vorágine, la corriente del mundo nos lleva a correr y a veces, bueno, bajo los argumentos simples, ¿no? De que tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, me tengo que ocupar de la casa, tengo que hacer lo otro. Ahora, todo eso que hacemos tiene sentido cuando vivimos en obediencia al Señor. Ahora, desde el momento que nos apartamos de sus mandamientos, es como que la brújula se desconecta y por más que corramos o por más que caminemos, si nuestros pasos no están yendo por ese camino recto que es el que el Señor nos proporciona, y básicamente no estamos saliendo del desierto, no estamos o sea, podemos estar dando vueltas en círculo y empezamos a dar vueltas en círculo cuando dejamos de obedecer a Dios. Entonces, puse como primera medida lo importante que es la obediencia, porque sin la obediencia todo lo que hagamos a posterior carece de sentido. Por más fuerza que le pongamos, si no obedecemos a Dios, eso es lo puse como el principal tip o la principal condición para salir del desierto. Lo otro que puse fue identificar cuál puede ser el motivo por el cual llegamos a este lugar. Entonces, en lugar de... podríamos reemplazar, tal vez, aquellas cosas que siempre se nos vienen primeramente a la mente cuando estamos atravesando una situación difícil. Uy, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo puede ser esta situación? No, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a salir? Entonces, podríamos tal vez reemplazarlo con preguntas como: Señor, ¿qué me querés enseñar? ¿O qué es lo que debo aprender con este desierto? ¿O para qué estoy acá? Por otra parte, hacer una revisión acerca de si hay pecados en mi vida para sacarlos y así poder avanzar. Dice el Salmo 139, versículo 23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y el otro punto que me anoté fue orar. Porque el desierto es un espacio propicio para la oración. Dice Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Está hablando de nuestro Señor, está hablando de lo que Jesús hacía, que lo tenía incorporado como hábito en su vida, y que era que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Entonces, miren cómo a veces cuando estamos pasando por el desierto no tenemos que permitir que esta vorágine del día de correr para un lado, de correr para el otro, nos robe la importancia de la oración, porque todo tiempo que dedicamos a la oración, lejos de ser un tiempo perdido, es una inversión importantísima en la vida del creyente, en la cual estamos de nuevo haciendo recuperar la señal para que esa brújula nos vuelva a marcar
cuál es el sentido de la marcha en ese desierto. También dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí el libro de Filipenses utiliza la palabra ruego, y ruego es más que una petición, sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende no para ganar méritos por el exceso de palabras, sino para trasladar el peso de lo que está en nosotros y llevarlo a las manos de Dios. Entonces la oración y la paz están íntimamente vinculadas, y el que confía en los cuidados de Dios, en lugar de atormentarse con sus problemas, va a experimentar la paz de Dios que nos libra del agobio de la ansiedad. Entonces, por eso, qué importante que es propiciar la oración cuando estamos pasando por el desierto. Es algo que realmente hace que las cosas comiencen a tener sentido y nos saca de esa parálisis, de la queja, de la inacción, de dejarnos infundir, de dejarnos arrastrar por el temor, y en lugar de eso nos acerca a buscar una salida, a buscar una solución. También es importante considerar que el carácter y la conducta comienzan en nuestra mente, y que nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas a las que damos cabida en nuestros pensamientos. Por eso la oración nos renueva, la oración cuando estamos tal vez influenciados por un mal pensamiento o por un pensamiento erróneo o desarticulado con la palabra de Dios, la oración nos renueva, nos trae nuevo aire. ¿Para qué? Para volver a pensar con la mente de Dios, para comenzar a trazar alternativas y estrategias, pero a partir de la sabiduría de Dios y no basado en nuestro criterio solamente. Y el otro punto que anoté también es que en el desierto podemos levantar nuestras manos y dar gracias. Quiero que busquemos Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Bien. Vamos a suponer que nuestras fuerzas están completamente debilitadas. Levantar las manos es señal de rendición ante nuestro Dios. Podemos comenzar dando gracias por aquellas cosas buenas que Él hizo ya en otro tiempo. Y levantar las manos es algo que nos reconforta, es algo que es una actitud que delante del Señor yo creo que toca su corazón, porque es de alguna manera ese reconocimiento de que Él es todo en nuestras vidas, de que Él es el único en quien podemos confiar, y ese Padre bueno y amoroso que está dispuesto a extendernos su mano para ayudarnos a encontrar la salida en este bache en el que hoy estamos, o en esta situación en la que la vida nos ha presentado. Y otro punto que también puse fue volver a soñar. Este es el último punto que anoté. Y lo puse porque algo que nadie nos puede robar, aun cuando estamos pasando las peores tormentas en nuestras vidas,
es la capacidad de soñar. Entonces, podemos imaginar cuál es la vida que deseamos tener, qué es lo primero que nos gustaría hacer cuando salgamos del desierto. Y siempre tenemos que tener una motivación, porque la falta de motivación, la falta de visión puede hacer más extenso el proceso. Y Moisés, por ejemplo, murió en un desierto luchando por un sueño digno. Él murió físicamente en el desierto, pero su corazón estaba en la tierra prometida. Y dice la palabra que donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso, qué lindo que es que podamos abrazar un sueño, que podamos abrazar nuestros sueños y los sueños de Dios para con nuestras vidas y tomarlos como propios, ¿sí? Anotarlos, escribirlos, pedir al Señor que nos influencie también en esta área, en construir cómo queremos que sea nuestro mañana, nuestro porvenir. Dice la palabra que esperanza también hay para tu porvenir. Entonces, también dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, ya de antemano sabemos que los planes que Dios tiene para con nuestras vidas son buenos y de nosotros depende, ¿sí? Tomar esas promesas y luchar y esforzarnos para ir a conquistar esa tierra prometida, sabiendo que antes vamos a tener que pasar por el desierto. Entonces, Moisés murió en el desierto luchando por un sueño digno. Él murió físicamente, pero su corazón estaba en la tierra prometida. ¿Dónde está hoy nuestro corazón? ¿Está en el problema? ¿Está preocupado por la circunstancia difícil por la que estamos pasando o no? ¿O realmente está abrazando un sueño que puede ser el sueño que Dios puso en nuestro corazón y que seguramente se va a cumplir, que solo es cuestión de tiempo, que solo basta que pasemos por este desierto, que solo basta que podamos permanecer siendo fieles a Dios mientras dure este proceso y que después, una vez concluido, vamos a ver su mano poderosa una vez más actuar y manifestarse en nuestras vidas y glorificarse Él, concediendo las peticiones de nuestro corazón y también mostrándonos su grandeza y convirtiendo y constituyendo aún ese desierto en un testimonio grande para nuestras vidas. ¿Cuál es nuestro desierto? ¿Será el vacío? ¿Será la insatisfacción? ¿Será alguna enfermedad? ¿Un deseo que no se cumple? ¿Una situación que no mejora? ¿O es nuestra fe que necesita crecer? Y hay alguien que estuvo en el desierto y que lo conoce bien, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote es Jesús, a quien amamos sin haberlo visto, y Él nos viene a decir: yo estoy con vos en este desierto. Yo vengo caminando a tu lado. No llegaste solo a este lugar. Te estoy acompañando. Estoy en cada paso que estás dando. Solo confía, porque te aseguro que juntos vamos a atravesar este desierto y el final será bueno. Quiero que busquemos Isaías, capítulo 43, versículo 19. Dice: he aquí
porque yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. ¿No lo conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Bien. El Señor es el que va a abrir ese camino en el desierto y esos ríos en la soledad. Yo me noté un texto más para cerrar que dice en 1 Corintios 2, capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Simplemente para tener en cuenta que los planes que Dios tiene con nuestras vidas son buenos y abrazar estas palabras de parte de Dios y tomarlas como propias y atesorarlas en nuestro corazón para no permitir que el desierto y que la circunstancia del momento o que alguna situación que está pasando en nuestras vidas nos robe lo maravilloso de seguir caminando con nuestro Dios, de poder llegar a esa tierra prometida y de poder conquistar, ¿sí?, aquellos sueños que Él ha puesto en nuestro corazón. Así que Dios los bendiga mucho y deseo que haya sido de utilidad la palabra. Gloria al Señor. Muchas gracias a Santiago por el estudio que ha preparado. Él me pasó el escrito y yo lo tengo para pasárselo dentro de un rato para que ustedes lo tengan y puedan revisar los textos. Ha usado textos muy, muy hermosos, muy profundos, así que y a mí me resulta de bendición esta palabra, porque no hay ninguno de nosotros que no pase una y muchas veces, ojalá fuera una sola vez, una y muchas veces por desiertos, por diferentes circunstancias, porque todavía estamos camino a la tierra prometida. No llegamos todavía. Toda nuestra vida va a ser, salimos de Egipto, salimos de la esclavitud, del mundo, de Egipto, del pecado, de Satanás, el faraón Satanás, pero la verdad, estamos caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida. Así que muchas gracias, Santiago, por esta hermosa palabra que es de mucha edificación. Y los escuchamos a ustedes, los comentarios, qué les pareció la palabra, en qué les puede llegar a ser útil, porque tenemos un rato, hoy Freddy va a tener un poco más para cantar, para llevarnos en adoración, pero tomemos unos minutos para comentar lo que sea necesario. Sigue conduciendo Horacito, obviamente. Yo estoy de representante artístico de Santiago acá nomás, pero Horacito sigue conduciendo y yo, bueno, vine con mi representado. Les aviso que la semana que viene voy a hablar de un tema que se llama transformando el arrepentimiento en algo positivo. Transformando el arrepentimiento en algo positivo. Eso es para la semana que viene, pero todavía estamos acá, lo tenemos a Santiago ahí, podemos hablar con él, preguntarle cosas, dar los comentarios que querramos, no lo castiguen, no lo castiguen, y bueno, el que quiera abra el micrófono y compartamos. Acá, hola, buen día. Hermosa la palabra de hoy, Santiago. Ha sido de bendición para nosotros, de bendición cada palabra. El tema del desierto es un punto muy puntual que siempre nos toca a todos, de forma directa. Y que a veces no buscamos las herramientas necesarias, que son los tips que vos diste hoy. El de orar, el de buscar, y que sabemos que es transitorio, que no es permanente. Y a veces esa soledad o todo eso que pasamos
que a veces la soledad viene porque la queremos tener y la sujetamos, que son pequeños desiertos que uno pasa, ¿no? Y yo te escuchaba hablar de buscar más en la oración, de que nuestra fe cada vez puesta en prueba, y es así, es tal cual como estuviste dándonos esos tips, esa sabiduría de Dios en tu vida hacia nosotros, porque a veces no queremos salir de esos procesos y sabemos que hay una salida en Cristo, está la salida. Y como decías vos recién, es el sumo sacerdote. Nos olvidamos de que es el sumo sacerdote, nos olvidamos que Él está a la par nuestra, nos olvidamos que Él nos extiende la mano y bueno, y volvemos a enredarnos en ese proceso que estamos y la verdad que tenemos que tratar de salir. Entonces un poco es más de nuestra propia voluntad, el de querer salir, acompañado de la mano de Dios, orando y buscando más de Él, ¿no? Levantar las manos en señal de agradecimiento. Claro que sí, agradecerle en todo, agradecerle todo lo que hace en nuestras vidas, primeramente, de abrir los ojos a agradecerle. Y cuando estamos pasando ese valle, ese desierto, no tenemos la fuerza de levantar. Y le preguntamos a Dios cómo salimos de esta, cómo levantamos las manos, qué fuerza tenemos, porque nos sentimos debilitados en ese proceso. Y bueno, pero creo que en su palabra todo nos lleva a continuar, a avanzar, y yo quiero ir por ese camino recto que vos hablabas. La verdad, una bendición para mi vida, porque a veces uno, bueno, ese camino a veces tiene pozos, saltás, te tira, quizás te golpeas porque caes de rodillas, pero muchas veces el Señor te dice una y otra vez te vuelvo a levantar, una y otra vez te vuelvo a levantar, a seguir adelante. Gracias, Santiago, por la enseñanza. Gloria a Dios. Yo creo que fue una enseñanza muy sencilla de visualizar porque todos hemos pasado muchas veces por momentos de desierto. Pero lo que más me llevo, porque vos nombraste que en los momentos de tristeza, de no ver la salida, de no ver la luz, lo importante es orar. Y yo creo que es lo que orgánicamente a un cristiano le surge, ¿no? El orar, el pedir. Pero volviendo a eso, a lo que más me llevo es la primera palabra que dijiste, que fue obedecer. Porque orar es lo que primero sale, pero obedecer quizás no está en como la primera opción y realmente es la opción. Entonces para mí fue muy, muy clara, muy fácil de ver y me llevo este gran tip. Qué bueno, está buenísimo. Está bueno lo que dice Maricruz, porque es tal cual, ¿no? Siempre la tendencia nos lleva directo a la oración, pero salteándonos la obediencia, ¿no? Y el Espíritu Santo muchas veces trae a nuestra mente cosas que tenemos que corregir o que tenemos que reajustar en nuestras vidas, y tal vez es ese ajuste el que tenemos que realizar, el que tal vez haciendo ese cambio ya está, a lo mejor era todo lo que necesitábamos para concluir al menos con ese desierto, y bueno, y es un punto importantísimo, por eso lo puse primero. Está bueno el aporte de Maricruz. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Acá me está besuqueando el besuquero, así que me distraje un cachito. Bueno, Santi, muy, muy interesante lo que compartiste, sobre todo porque sé que venís de pasar un momento difícil. Entonces, nunca hay una mejor enseñanza que la que uno vive, ¿no? Y lo que experimentó con Dios. Así que desde la recepción completa de lo que estabas diciendo, yo iba haciendo empatía, iba viendo qué es lo que estabas enseñando y qué es lo que habías transitado.
En particular a mí me toca una semana compleja, tengo al chiquitito con fiebre y a Jime con sinusitis, así que está un poco complicado todo, entonces llega la palabra como siempre, ¿no? Llega la palabra a tiempo. Me llevo algunas cosas, algunos, como dijo Mar, algunos regalos o algunas enseñanzas por sobre el resto. Me gustó mucho el tema de la explicación de las cisternas rotas, ¿no? En el momento del desierto tratamos de construir y tratamos de hacer y resolver, y después llenamos y se vació y no sirvió para nada. Hasta el momento de que encontramos las señales, vos dijiste estar atento a las señales para tomar esa autopista europea del camino recto, de la que se puede ir a 130 sin tener problemas. Algo que dijo Maru también me interesó, es el tema de la obediencia es la brújula que nos va a indicar el sentido de marcha. Qué difícil que es orar escuchando cuando uno está en el desierto, ¿no? Porque cuando uno está en el desierto dice, quiero, resolveme, ayúdame, pero qué difícil que es orar escuchando, ¿no? Che, ¿y qué tengo que hacer? Yo creo que me llevo como principales tips ese y el de dar gracias, ¿no? El de es difícil. Lo hablábamos cuando hablábamos de las pruebas, que decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo tener gozo, cómo estar contento y cómo dar gracias en medio de una prueba? Bueno, me gustó el tema de levantar las manos en señal de rendición. Yo soy un gran armador de cisternas, queridos amigos, así que gracias, Santi, por sobre todo la simpleza de saber levantar las manos para dar gracias, porque ahí es cuando le damos lugar a que él actúe. Así que bueno, entiendo y te preguntaría qué transitaste para descubrir este mensaje, y te dejo a vos que puedas comentar lo que quieras, Santi. Está bueno. Mira, no me inspiré en una sola cosa, digamos, en un caso puntual y específico, pero sí, digamos, cuando empezamos con el discipulado en casa hace 2 años atrás, me recuerdo que fue como un común denominador de todos los hermanos que todos estábamos transitando por diferentes desiertos. En aquel momento en mi vida particular fue la soledad. O sea, la soledad fue lo que más arremetió en mi vida y fue, digamos, una de las cosas con las que me tocó transitar en aquel tiempo. Te hablo hace 1 año y medio atrás. Y bueno, y escuchaba el testimonio de otros hermanos que venían de pasar pruebas, golpes de la vida, problemas de salud, tener que dejar algunos vicios. Y esta palabra, el desierto, justamente era un término muy, muy utilizado, o sea, por todos, ¿viste? Era como que, che, yo estoy pasando un desierto, che, mira, yo también, y era como que todo el tiempo el desierto. Y bueno, y después en algún momento me puse a escribir esto y bueno, básicamente entendí que el Señor utiliza los desiertos para moldear algo en nuestro corazón y para, digamos, transformar una parte de nuestras vidas y dejarnos una enseñanza. La enseñanza que me dejó, al menos a mí, fue entender, sacarme un poco la impulsividad o la manera de hacer las cosas a mi modo y aprender no solamente a esperar en Dios, sino también a confiar más en Él. Y bueno, eso yo creo un poco. Gracias, Santi. Ahí Pablito se está desbloqueando Yo también, hijo. Pablito se está desbloqueando. Yo también, hija. Primero, Santi, agradecerte la enseñanza muy, muy, muy profunda, hermosa,
Y después llegaba alguna reflexión que en algún momento lo hemos hablado con los chicos también, y es en el desierto la necesidad de definitivamente soltar el volante y dejar que Dios conduzca, porque hay momentos en que la racionalidad no sirve, y menos en ese momento del momento de atravesar el desierto. Con lo cual creo que es muy difícil, o por lo menos para mí lo es, hay que soltar el volante y dejar que Dios conduzca y que la fe nos conduzca a ese destino que necesitamos llegar, ¿no? Y que solo Dios sabe cuál es. Así que ese era mi comentario, y la verdad agradecerte mucho por la enseñanza. Está muy bueno. Vos sabés que el Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchas veces o nos gana la impulsividad y corremos como el caballo, entonces no sabemos en qué momento le estamos permitiendo al Señor obrar en nuestras vidas, o a veces nos equivocamos en tener esa característica del mulo, de decir, bueno, listo, que Dios haga todo, yo no hago nada, me quedo acá, y nos vamos por el lado de la pasividad y de la inacción. Entonces nuestra fe se queda nula prácticamente por no estar marchando. O sea, justamente como decíamos recién, que en el desierto hay que marchar, y bueno, la idea es ir de la mano de Dios, o sea, el Señor delante, pero no hacer abuso delegándole a que Él haga todo el trabajo, porque evidentemente Él nos dio cosas para hacer y nos dio la capacidad para hacer a nosotros también. Acá yo voy a hablar. Mismo micrófono. No, una cosa que estaba reflexionando es que no nos tenemos que olvidar que el desierto es el escenario en el que el Señor nos puso después de habernos sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces, muchas veces estamos en el desierto y nuestra mente nos juega una mala pasada cuando pasamos algunas situaciones difíciles y nos hace creer o nos hace viajar al tiempo en que estábamos esclavos. Entonces relacionamos ese episodio inconscientemente con episodios que nos pasaron antes. Y el Señor nos permite pasar por esas pruebas, a veces similares a las anteriores, pero esta vez con un propósito. Esta vez nos da todas las herramientas en su palabra, nos da el espíritu para salir de esos problemas, y nos da todos los recursos para que entendamos que en este reino sí se pueden hacer las cosas distintas. En este reino tenemos que atravesar por esas situaciones para entender que el único Dios de Israel está con nosotros. Antes no había propósito en nada, vivíamos descarriados a la deriva de nuestro propio ego, del enemigo, sin ningún tipo de rumbo. Ahora el desierto es algo bueno, en donde Dios nos puso en ese escenario para aprender y desaprender como vivíamos antes. Entonces, esto todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza, todo tiene un para qué. Vivir lo que vivimos en el desierto. Por lo tanto, tenemos que cambiar ese esquema referencial de que pasar por el desierto es algo malo. Pasar por el desierto es el paso necesario para llegar a nuestro objetivo. Entonces, desde ahí, romper la enseñanza del esquema referencial, nosotros la usamos y la aplicamos siempre, es cuando nos sentimos solos. No es la soledad de antes, que realmente estábamos solos. Ahora solo podemos sentirnos solos, pero tenemos que creer, como está escrito, que no estamos más solos. Y así con cada situación o emoción o sentimiento que nos pase en este tiempo en el que en este reino las cosas son distintas. Y no dejarnos engañar y renovar el espíritu de nuestra mente para que si antes, cuando había, no sé, un problema económico, uno trabajaba 48 horas, ahora trabajar lo normal y confiar.
y confiar, poner nuestra parte y confiar que en este reino las cosas realmente funcionan distintas. Amén, muy bueno, muy lindo el aporte. Sí, yo quería aportar no sería mi punto de vista, es lo que vivo, ¿no? Esto que había dicho sobre el versículo que no seamos tercos, ¿no? Como los asnos, que tenés que llevar anteojeras, ¿no? Verdaderamente estamos pasando por un desierto en el cual estoy aprendiendo a confiar en el Señor, no bajo los brazos, y espero en el Señor. Sé que es un proceso que estoy viviendo y no reniego de eso. Trato de disfrutar el tiempo que me queda libre, y muchas veces vuelvo a esta burbuja, ¿no? A veces salimos y bueno, vamos a la burbuja y venimos para acá. Y no es que estamos encerrados, sino que por la cuarentena que nos pasó y que hemos pasado toda esta situación que se le ha venido al mundo, sino que cuando nos ponemos de vuelta en este lugar, en el proceso que nos está haciendo vivir el Señor, le damos el tiempo para que nos procese, para que cuando salgamos en victoria a donde Él nos quiera llevar, porque mis pensamientos, yo puedo hacer mis cuentas, ya sea económicas, financieros, de familia, de vida, de salud, pero Dios tiene un camino mejor que el que yo pueda trazar. De hecho, el mío no funcionó. Entonces preferí refrenarme. Antes era muy impulsivo. Fui toda mi vida impulsivo y era de enojarme, y era de hacer cosas a las apresuradas. Y hoy verdaderamente no digo que disfruto del desierto, sé que lo tengo que pasar y estoy dispuesto a pasarlo. Rendí mi voluntad al Señor para poder atravesarlo conforme su voluntad. Qué lindo. Gloria a Dios. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu amor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón. Me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Mientras tenga vida, y mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí.
presencia es el cielo para mí. Cantamos. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Hermoso es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia, Jesús. Tu presencia es el cielo para mí. Bendita tu presencia es el cielo para mí. Cantamos. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, oh, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Yo sé, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por él, valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré. Desierto, lugar de duda y de dificultad. La vida es oportunista. Viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una palabra. Va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré. ¿Para qué? Para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí. Así como Jesús venció, soy heredero de victoria. Yo sé, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. Y aunque yo camine por él, valle de sombra y de muerte, yo no temeré, yo no temeré.
desierto, lugar de lucha y de dificultad. El diablo es oportunista, viene a decirme que no puedo más. Estoy bajo una palabra, va a haber un buen futuro. Yo sé que mi esperanza no puede ser frustrada. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencí y todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Heredero de victoria. Yo sé que viviré para testificar el milagro que Dios va a hacer en este desierto. Vencimos, vencí, todos van a saber que vencí, así como Jesús venció. Soy heredero de victoria. Padre, gracias te damos por esta noche, gracias te damos por la palabra que compartió Santi. Señor, te damos gracias porque a tu presencia le plació compartir esta noche con nosotros. Señor, qué privilegio que vos estés en medio nuestro. Señor, te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, de sus familias, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos, Señor, y de sus familias, Señor. Te pido también, Señor, en particular por la salud de Bauti y de Jime, Señor. Te pido que pongas tu mano, Señor. Confiamos en que todo lo que te pidiéramos con fe, tú lo harías. Padre, muéstranos las señales en este desierto para encontrar la brújula y la dirección correcta para transitar el camino que vos nos estás invitando a hacer, pero tomados de tu mano. Quédate con nosotros, quédate con cada uno de los miembros de la comunidad de fe, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia
en la congregación, con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.